Hola, bienvenidos a mi canal Mate en Casa. El día de hoy vamos a terminar la serie de trigonometría. Fueron 3 series y el día de hoy ya es la aplicación de las raciones trigonométricas para resolver problemas. ¿Qué aprenderemos hoy? A resolver problemas con trigonometría, a aplicar las funciones de seno, coseno y tangente y a interpretar los resultados. Recordemos, tenemos 3 funciones básicas, seno, coseno y tangente. En mis videos anteriores trabajamos una regla mnemotécnica para recordar cómo se relacionan los lados de un triángulo rectángulo entre sí. La fórmula era SO K TOA. Recordemos, ¿qué significa esto? La función seno es igual al cociente del cateto opuesto entre la hipotenusa. Por eso poníamos función seno, cateto opuesto y la hipotenusa. La función coseno es el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la función tangente nos relaciona el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y esta era una manera fácil de poder recordar los lados que se tienen que ir relacionando entre sí. Si no has visto el video anterior, te pido que lo busques para que vaya quedando un poquito más claro. Muy bien, pues comenzamos con un problema. Nos dice, un árbol forma un ángulo de 42 grados con el suelo y proyecta una sombra de 15.12 metros. ¿Cuál es su altura? Lo primero que quiero decirte es que para que tú entiendas un problema, a veces hay que leerlo 2 o 3 veces, empezar a hacer el dibujo, empezar a ver qué valores tenemos para poder entender lo que tenemos y qué es lo que se nos pide. Bien, entonces ya tenemos aquí el dibujo que está traduciendo lo que es el lenguaje verbal al matemático. Entonces, ya tenemos aquí el árbol, ya tenemos el ángulo que se está formando con respecto al suelo y un dato que me dice lo que es la sombra que está generando este árbol. Y la pregunta es, ¿cuál es la altura? Entonces, si este es mi ángulo, este va a ser su cateto adyacente y este va a ser su cateto opuesto. Repito, leer 2, 3 veces el problema, ver qué datos tenemos, cuál nos falta y a partir de estos datos que estamos identificando podemos valorar cuál función es la que nos va a apoyar en este caso. Es la tangente porque es la que relaciona lo que es el cateto adyacente con el cateto opuesto. No tiene caso usar la función seno o coseno porque no nos está pidiendo el cálculo de la hipotenusa. Entonces, por ese motivo estamos utilizando esta función. Entonces ya tengo la función del ángulo, va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Como el cateto adyacente sí lo conozco, entonces pongo su valor, 15.12. Y con la calculadora también puedo buscar de manera directa tangente 42 grados y me va a dar un valor decimal. ¿Qué me resta? Despejar el cateto opuesto. ¿Ok? Si esta cantidad está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando. Y basta con multiplicar estas dos expresiones para que me dé el valor del cateto opuesto, que sería de 13.61 metros. Y entonces esta respuesta es la que corresponde a la altura del árbol. Si necesitas hacer pausa para ir
viendo con mayor detenimiento el procedimiento, adelante. Otro ejemplo, nos dice que en un juego de geometría, el lado de una escuadra está opuesta al ángulo de 60 grados y mide 30 centímetros. ¿Cuánto miden los otros dos lados de la escuadra? Repito 2, 3 veces que tú tengas que leer el problema para entenderlo. Y una vez que se comprende, entonces diseñamos la imagen con los datos que tenemos. Aquí está mi escuadra, tengo mi ángulo de 60 grados y el cateto opuesto es el que está enfrente. Coloco los 30 centímetros que me dan, ¿de acuerdo? Entonces, si este es el cateto opuesto, aquí me están pidiendo los dos lados, es decir, tanto la hipotenusa como el cateto adyacente. Entonces voy a tener que utilizar dos funciones para sacar los dos datos que me solicitan. Bien, en primer lugar voy a trabajar la función seno de 60 grados, el cateto opuesto, que es el dato que ya conozco, y con la hipotenusa, que en este caso va a ser mi incógnita, ¿ok? Una vez que despeje y haga operaciones, el resultado va a ser el valor de la hipotenusa. Nuevamente busco seno de 60 grados en la calculadora y me dice que es igual a 0.8660. El cateto opuesto ya pongo la sustitución con sus datos, con los valores que ya tenemos aquí, de 30 centímetros y la h. La h está dividiendo, por lo tanto va a pasar multiplicando al primer término. Y ahora, como lo que me estorba es esta expresión decimal, como aquí está multiplicando, va a pasar dividiendo, y al hacer la división 30 entre 0.8660 me va a dar el resultado de la hipotenusa. Ya tengo entonces dos resultados, 30 centímetros y 34.64. Si yo quisiera, con el teorema de Pitágoras puedo calcular el tercer lado. Pero como estamos trabajando lo que son las funciones trigonométricas, vamos a utilizar mejor la siguiente función para calcular el tercer lado. Ya aquí se colocó el de la hipotenusa, el de 30 y me está faltando este dato. Que recordemos que con respecto al ángulo sería el cateto adyacente, ¿ok? Bien, entonces coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Busco en la calculadora coseno de 60 y me da 0.5. Necesito despejar este valor que ya conozco y como está dividiendo va a pasar multiplicando. Si yo hago la multiplicación me va a dar el valor del cateto buscado. Es de 17.32. Y de esta manera ya tenemos los tres lados de la escuadra que me pide el problema. 17.32, 30 y 34.64 centímetros. Bien, en este video vas a encontrar varios problemas, o sea, más de lo normal, porque en matemáticas, entre más ejercicios hacemos y más lo vamos comprendiendo, se nos va facilitando y vamos dominando el tema, ¿de acuerdo? En un poste de 16 metros de altura se le va a reforzar con un cable de acero. Si el gancho para sujetarlo se coloca a 5 metros del poste, ¿cuánto mide el cable de acero y qué inclinación debe tener con respecto a la horizontal? ¿Ok? Hay que leerlo 2, 3 veces, páusalo y hasta que tu creatividad lo pueda ir imaginando, entonces es cuando yo te digo, haz tu dibujo y ve colocando los datos. Aquí yo tengo el ángulo que me están solicitando. Aquí tengo yo su cateto adyacente y su cateto opuesto, ¿ok? Entonces, la función que me relaciona estos dos lados es la tangente.
Pero como no conozco el ángulo, lo primero que tengo que hacer es calcular el ángulo de inclinación para después, por ejemplo, hacer el cálculo de mi hipotenusa, ¿ok? Por ejemplo, con teorema de Pitágoras yo ya puedo conocer la hipotenusa, pero como estamos en este tema, pues quiero que lo practiquemos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces dijimos que la tangente del ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y como los dos lados yo ya los conozco, 16 y 5, los estoy sustituyendo. Hago esta división y me quedaría que la tangente del ángulo es de 3.2. Pero para calcular el ángulo, en mi video anterior te expliqué que vamos a usar el inverso de la función, y el inverso de la función se llama arco tangente. El arco tangente en la calculadora se utiliza con la función shift tangente, y en la pantallita te va a poner tangente a la -1. Recordando que el -1 no es un exponente, sino es la explicación o la indicación de que vamos a buscar la inversa del ángulo, ¿ok? La inversa de la función, perdón, la inversa de la función, para poder calcular el ángulo que estoy buscando. Bien, entonces me da que la función inversa de tangente de 3.2 es de 72.6 grados. Redondeo y me quedarían 73 grados. Ya tengo el primer valor encontrado, que es la inclinación con la que se va a poner el cable para tensar el poste. Y entonces, ahora sí, puedo utilizar la función seno o coseno porque conozco tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente. En este caso puse seno del ángulo de 73 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El 16 es un valor conocido y en este caso nuestra variable desconocida va a ser la hipotenusa. Voy a buscar en la calculadora seno de 73 y me da 0.9563. La h está dividiendo, va a pasar multiplicando al otro lado, y ahora este decimal que está multiplicando va a pasar dividiendo para que la hipotenusa se quede despejada y encontremos su valor real. Hacemos la división 16 entre 0.9563 y nos da que la altura del poste es de 16, perdón, la del cable, la hipotenusa, no es la altura del poste, es la hipotenusa del triángulo, es de 16.73 metros. Algo que quiero que recordemos, ya lo habíamos comentado, normalmente la hipotenusa es el lado más largo del triángulo y ahorita estamos confirmando que es correcto. Entre 5, 16 y 16.73, la hipotenusa es el lado mayor de nuestro triángulo. Te voy a poner 5 ejercicios más. Ahorita fui detallando un poquito más la explicación. Ahorita lo que voy a hacer es explicar el problema, cómo lo interpretamos, y te voy a poner ya el procedimiento de manera general para que puedas pausar y revisarlo paso a paso. Nos dice que una persona colocada a 30 metros de un edificio, es decir, ya conocemos este valor, observa al punto más alto bajo un ángulo de 60 grados y nos está pidiendo que calculemos la altura del edificio. Entonces aquí se está formando el triángulo, ¿ok? Entonces, esto sería la altura del edificio, esta es la distancia a la que está este personaje y el ángulo de cómo está viendo la punta del edificio, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos los datos. Yo aquí al 60 le puedo indicar que es el cateto adyacente. En este caso va a ser el cateto opuesto y en este caso la hipotenusa. ¿Qué es lo que tengo? El cateto adyacente y me pide el cateto opuesto.
Entonces con esto ya sabemos qué función vamos a utilizar. La tangente, sustituimos los valores que ya conocemos, buscamos en la calculadora la tangente de 60, despejamos CO, por lo tanto el 30 que estaba dividiendo va a pasar multiplicando y el producto es el resultado del valor que se nos pide. Por lo tanto, la altura del edificio es de 51.96 metros. Repito, si te parece que es muy rápido, páusalo y ve revisando el paso a paso. Si un monte tiene la altura de 40 metros y una ladera con 60 grados de inclinación con respecto a la horizontal, ¿cuántos metros caminará una persona para llegar a la cima? Aquí estamos observando nuestro triángulo rectángulo, ¿ok? Perfecto. Ya tengo los 60 grados. Este es mi cateto opuesto y este es mi cateto adyacente y esta es mi hipotenusa. ¿Ok? No le pongo el cateto adyacente para no meter mayor información de la que necesitamos. Ya conozco el opuesto y lo que me va a solicitar es la hipotenusa. Entonces, la función que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa es la función seno. Recordemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Buscamos el valor de 60 grados en función seno en la calculadora y despejamos la h que está dividiendo, pasa multiplicando, y esta parte decimal que estorba está multiplicando, pasa dividiendo, y encontramos la distancia de la persona hasta la punta del cerro. Ahora nos pide el ángulo de elevación de una torre es de 28 grados y la distancia de la base al punto de observación es de 95 metros. Lo que nos está pidiendo es la altura de la torre, ¿ok? Ya tengo la distancia, ya tengo los grados y lo que ahora me está pidiendo es la altura, ¿ok? Bien. Si este es mi ángulo, este va a ser el cateto opuesto. Y este sería el cateto adyacente. No tiene caso que señale la hipotenusa porque de momento no me la están pidiendo. Simplifico poniendo los valores que ya conocemos. CO entre CA. Busco en la calculadora la tangente de 28 grados. Despejo CO, el 95 que estaba dividiendo paso multiplicando y el producto es la altura de la torre. ¿Ok? Para calcular la altura de la torre Eiffel, nos situamos a 74 metros de su base y se observa al punto más alto de la torre con el ángulo de elevación de 75 grados. ¿Cuál es la altura de la torre? Entonces, muchos de estos problemas están coincidiendo, pero es para estarnos ejercitando. ¿Qué está variando? El ángulo de inclinación, aunque los datos que tenemos y el que nos está pidiendo está coincidiendo. ¿Qué función relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? La tangente. Sustituyo los valores que ya conocemos, buscamos en el celular o en la calculadora la equivalencia a la tangente de 60 grados. Despejamos CO, el 74 que está dividiendo va a pasar multiplicando y al hacer la operación obtengo la altura del cateto opuesto, que en este caso es la altura de la torre, 128.16 metros.
Y pasamos a nuestro quinto problema. Nos dice que un edificio proyecta una sombra de 150 metros. Bien, entonces, esto es ya la base del triángulo. Formando un ángulo de 40 grados desde el punto en el piso hasta la parte más alta del edificio. ¿Qué altura tiene el edificio? Entonces, nuevamente, repito, aquí estamos ejercitándonos porque los datos están coincidiendo en estos problemas. Vamos a utilizar la función tangente. Sustituimos los datos, ya sabemos que son 40 grados, buscamos la equivalencia en la calculadora. El cateto adyacente ya sé que es de 150 y como está dividiendo va a pasar multiplicando y a la hora de despejar este producto nos queda la altura de esta edificación. Un problemita más. Aquí tenemos un faro situado a 40 metros sobre el nivel del mar. Se observa un barco bajo un ángulo de 24 grados, como se muestra en la imagen. ¿A qué distancia se encuentra el barco del faro? Ok, entonces yo aquí tengo la altura del faro, tengo el ángulo y lo que me están preguntando es la distancia del faro al barco. Entonces, si el ángulo, el problema me lo está señalando en la parte superior, entonces su opuesto será este. Y en este caso, el adyacente será este. ¿Ok? Por lo tanto, sustituimos los valores conocidos, que es el del ángulo, y es los 40 metros que corresponde al cateto adyacente. Está dividiendo, pasa multiplicando al valor que ya calculamos de la tangente de 24 grados y nos da que la distancia del barco al faro todavía es de 17.80 metros. Repito, he puesto varios problemas para que tengas la posibilidad de ir pausando, de ir revisando y seguir comprendiendo y pues teniendo ya una visión global de esta serie de trigonometría. ¿De acuerdo? Bueno, pues soy la maestra Elvia Carreño López. Estoy aquí para apoyarte. Si hay algún tema que necesitas, escríbemelo con toda la confianza. Si te sirvió este material, compártelo con tus compañeros de clase. Regálame un like y nos vemos hasta la próxima sesión.